Seguimos con otros temas de la contingencia y este es un tema que es crucial. El mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes, de profesores, profesoras para alcanzar la educación universal el 2030. Así lo concluye un informe de la UNESCO que busca levantar una estrategia para fortalecer la escasez de docentes y la crisis educativa en América Latina y el Caribe. Los profesores daban su profesión por bajos salarios, dejan su profesión, por bajos salarios, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento. Para profundizar en este tema, estamos aquí en el estudio con Valtencir Méndez, jefe de Educación de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe. Valtencir, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Lo decíamos en la presentación, claro, yo hacía un poquito memoria, uno pensaba que este problema era solamente en Chile, el problema del reconocimiento de los profesores, un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, y lo difícil, Valtencir, que está haciendo encontrar profesores para que ejerzan. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes en lo macro a nivel mundial de la situación hoy día docente a nivel planetario? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero empezamos a nivel global. Realmente el tema de la escasez, la calidad docente es enorme. Si hablamos de los números que necesitamos, estamos hablando, como hemos visto, más de 40 millones, ¿no?, de docentes que hace falta. Si hacemos el zoom en la región, en América Latina y el Caribe, hablamos de 3,2 millones que se necesita. Y si vamos bajando a Chile, según el último estudio del IGE Educar, hablamos de 26.000 docentes para este año, por ejemplo. Pero esos números oscilan bastante porque, por ejemplo, en la educación parvularia se está disminuyendo la necesidad de docentes en este momento en Chile. Pero podemos entrar en Chile en un segundo. Claro. Quisiera como destacar que el gran tema, o sea, que mueve, digamos, lo que es el avance de esa transformación educativa es docente. O sea, los sistemas educativos que han invertido, los países que han puesto su prioridad en la cuestión docente han evolucionado. O sea, por más que tecnología, por más que inviertas en otras cosas, si no inviertes en los profesores, en las profesoras, hay poco. Es esto, porque digamos a veces, claro que hay que trabajar el tema de inteligencia artificial, claro que hay que trabajar el tema de socioemocional, por ejemplo, fortalecer todo lo que es educación especial, todo eso hace parte, pero el gran pilar es el y la docente. Y por eso a nivel mundial UNESCO hace ese llamado, ¿no? Miremos un poco de cuántas personas necesitamos hasta el 2030, hasta llegar, digamos, en 5 años, hagamos una reflexión, pongamos la energía a hacer un compromiso a nivel mundial, regional y también de país, en este caso, en el caso de Chile. Valtencir, ¿cuáles son los elementos que se están conjugando para que, en primer lugar, muchos profesores deserten? Otra cosa es el acceder a estudiar, que a muchos no les interesa. Eso es un elemento. Pero y pasa en Chile, me ha tocado conversar aquí mismo con el presidente del Colegio de Profesores, muchos profesores que están desertando. Hoy día encontrar profesores para que ejerzan cuesta mucho. ¿Cuáles son los factores? ¿Es solamente una mala paga? ¿Hay un tema de violencia en el aula? ¿También hay un tema con los apoderados? ¿No está fácil la convivencia también con la comunidad escolar? Sí, es un tema complejo, ¿no? Y si miramos el caso de Chile, sabemos que en los 5 primeros años de estos docentes, que cuando están ejerciendo esos 5 primeros años, tenemos un abandono que puede llegar al 20% o más. 1 de cada 5 por lo menos. Exacto. Por lo tanto, es una cifra muy importante. Primero por la inversión personal, ¿no?, de estas personas que inicialmente estaban motivadas por la carrera docente, pero luego la inversión, ¿no?, que se hace como sistema en estas personas que acaban abandonando el sistema educativo. Entre los factores, yo diría que está, primero, la formación inicial, que a veces está un poco desconectada de la práctica. Entonces, estos estudiantes de pedagogía no siempre entienden cuál es la realidad de la práctica docente. Después están factores de cómo atraemos el talento, ¿no?, digamos, los mejores para esta profesión docente, de tal manera que lleguen ya con una preparación previa a esta carrera, y luego todo el sistema de soporte. O sea, tenemos que pensar en una carrera docente en que hayan elementos de, digamos, laborales, de incentivos, por ejemplo, ¿cierto?, que hay elementos de soporte socioemocional. Por lo tanto, el tema del bienestar docente es clave. Entonces, hay que, digamos, hacer una mirada más sistémica del tema de la carrera docente y, a partir de ahí, identificar en cada sistema educativo cuáles son estos elementos que están haciendo con que haya este abandono tan, digamos, significativo. Sí. Solamente un punto, yo recuerdo hace mucho tiempo, varias administraciones anteriores, presidenciales de todos los colores, siempre se ha querido, por ejemplo, aumentar los requisitos para las personas que entran a estudiar pedagogía.
Porque claro, estaba la idea de que quizás los estudiantes con menores puntajes eran los que entraban a estudiar pedagogía, que entren los mejores, también mejorar los sueldos. ¿Va por ahí? ¿Qué es lo que ha faltado en la discusión en los últimos años en la zona y en Chile en particular? Mira, eso es parte de la discusión porque muchos sistemas cuando elevan, ¿no?, el nivel para acceder a la profesión docente, a veces baja la cantidad de estudiantes que aplican, ¿cierto? Entonces hay un trade-off, ¿no? Y que realmente, digamos, tenemos que equilibrar la cuestión. Yo diría que en el caso de la región, por ejemplo, hay países en que la formación online de docentes está ganando fuerza. Esto, digamos, que hay que controlar muchísimo porque imaginémonos docentes formados solo online sin realmente tener experiencias en la práctica, ¿no? En pisar las escuelas. Complejo, por decirlo ¿no? menos. Imaginamos, ¿no? Por lo tanto, esto hay que evitar, obviamente hay que buscar experiencias híbridas, pero hay que garantizar una experiencia tangible en la práctica con esta formación durante toda la trayectoria, digamos, docente, ¿no?, de un docente. En primer lugar. Lo otro, las condiciones laborales, porque a veces los salarios, podemos decir, está ok, pero el número de horas que un docente tiene que invertir a veces es descomunal. Horas, como decimos en Chile, lectivas y no lectivas, las que están frente a aula y las que tienes que preparar justamente esas clases. Sí, sí, sí. Y muchas veces los sistemas no tienen en cuenta ese tiempo fuera de la sala de clase. Muchos profesores se llevan el trabajo a la casa. Exactamente, ¿no? Y con un tema muy, creemos que muy interesante, que es en la mayoría de los casos son mujeres. Hay una alta femininización de la profesión docente. Por lo tanto, estamos trayendo esta tarea del cuidado también a la escuela, ¿cierto? Y tenemos que digamos, hacer con que esta profesión sea atractiva tanto para hombres como mujeres y hacer con que las mujeres también lleguen a nivel directivo, que muchas veces vemos que no llegan. Claro, generalmente y ocurre en muchas industrias, no decir que el tema escolar es una industria, pero en muchos sectores de la economía, los que llegan arriba terminan siendo hombres, lamentablemente por un tema de corresponsabilidad, por diversos temas. ¿Aquí ocurre lo mismo en los colegios? Sí, sí, sí. Muchos, ¿en la educación en general? Sí, yo diría que sí. Hay falta, digamos, un plan de carrera directiva, ¿no? En que, digamos, empezamos a trabajar con estas directivas para acompañarles a llegar a ejercer un liderazgo, digamos, que pedagógico, que no es solo de gestión, pero que también que impacte en ese aprendizaje que necesitamos, como por ejemplo puede ser la enseñanza de matemáticas, ¿no? Perfecto. Tener mejores resultados en matemáticas. Valtencir, ¿cuánto juega? Porque hemos visto en los últimos meses en Chile el tema de la violencia en los colegios. La violencia hacia los profesores, dentro de las aulas, entre los alumnos. ¿Cuánto juega ese factor en todo esto que estamos conversando, en la decisión de muchos profesores? Muchas veces, definitivamente, esto ya no es lo mío, corre en peligro mi vida muchas veces, esa violencia que se ve presente entre los alumnos en la comunidad escolar. La violencia está instalada en buena parte de la sociedad, pero ¿cuánto es el factor violencia juega en esta decisión de muchos profesores? Como decías tú, 1 de cada 5 en sus primeros 5 años dicen, ¿saben qué? Esto no es lo mío. Es una excelente pregunta. Todavía no tenemos datos específicos sobre eso en Chile, pero es un punto que estamos observando. Claro que la violencia aumenta, ¿no? Un desapego, una intención de abandono prematuro de la profesión. Por lo tanto, hay que trabajar con esos elementos en cómo hacer que nuestros centros educativos sean espacios de convivencia, ¿no? Y hay muchos proyectos y estamos trabajando en esta línea. Entonces, ahí va todo el acompañamiento, ¿no?, que hacemos y cómo trabajamos también con los alumnos. Y vemos que los docentes son llamados tienen que ser expertos en inteligencia artificial, tienen que poder responder situaciones de violencia muy complejas y son la primera entrada, la puerta, digamos, de estos grandes temas sociales. Por lo tanto, el mensaje es, tenemos como sistema que acompañar a estas y estos docentes para que no abandonen, ¿no? Porque necesitamos, ¿no? O sea, es la fuerza, es la profesión más valorada que tendríamos que tener en un país, ¿no? Al decir, tú lo mencionabas al final de tu respuesta, hoy día al profesor se le exige ser educador, ser psicólogo, experto en tecnología, ser formador. O sea, en el fondo aquí, ¿qué factor juegan los papás? Los adultos responsables, porque existe, y la queja está súper presente entre los profesores, uno lo siente más cerca por experiencias personales, pero de que muchos apoderados sienten que los niños se educan en el colegio y que casi como que los padres al final delegan esto en el colegio. ¿Cuánto hay de eso? ¿Es una situación que se marca mucho en Chile o esto es regional, esto es mundial?
Mira, eso es mundial, digamos, ¿no? Hemos delegado en la mayoría de nuestros sistemas la función de educar a las escuelas, ¿cierto? Tenemos programas que hablan de esta educación 360 grados, ¿no? De esta educación como ciudades educadoras, como entornos educadores. Tenemos que ir hacia ahí, porque naturalmente no podemos delegar toda esta responsabilidad a la escuela. Los estudiantes vienen con un capital cultural, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que acompañar a aquellos que no los tienen desde el sistema educativo, pero también tenemos que involucrar a estas familias. Y familias a veces que vienen de entornos, ¿no? Con mucha dificultad, tienen muchos elementos a aportar. A lo mejor tienen otros idiomas, a lo mejor tienen su experiencia, una situación, por ejemplo, de necesidad educativa especial de su hijo o hija, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es cómo integramos, ¿no? Estos conocimientos y cómo hacemos que todo el entorno de este niño o niña sea un entorno de aprendizaje significativo y tal. Es una tarea que el mundo está en ella, no es solo Chile, por lo tanto estamos ahí todos, ¿no? Trabajando hacia ahí, pero no hay lugar a duda que la escuela tiene un rol y hemos visto durante la pandemia qué pasó, ¿no? Cuando la escuela no estaba allá, pero no puede estar sola, ¿no? Y tenemos que acompañarla, tenemos que dar apoyo a estos docentes, pero pensar en esa visión más integral, ¿no? Claro. De ecosistema. ¿Existe algún país dentro del trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, aquí en América Latina, que ha podido trabajar esto de mejor manera? ¿De qué forma lo ha hecho? ¿Hay algún país que uno podría decir, este no es decir modelo, ¿no? Porque no, al final muchas veces lo que se hace en un país no se puede replicar en otro por diferentes situaciones. Claro. Pero ¿existe algún país que tú tengas fresco en la memoria y que diga, este lo ha enfrentado mejor, este lo atacó antes? No decir que está solucionado, pero que sí lo ha llevado de manera ha sido más vanguardista. Mira, extrañamente el país que más sale referenciado a nivel regional es Chile. Como referencia. Como referencia. Porque aquí somos bien autocríticos en muchos temas. Sí, sí. Pero yo creo que Chile tiene una institucionalidad muy sólida, tiene un ecosistema educativo con universidades de primer nivel, con facultades de pedagogía de primer nivel, con una sociedad civil como organizaciones como Elige Educar, que le mencionaba, y un sistema, digamos, institucional como el sistema de aseguramiento de la calidad, diversas leyes a lo largo de los últimos 30 años que han puesto, digamos, los fundamentos para que pueda avanzar hacia donde queremos. No es perfecto, claro. Falta mucho, digamos, falta mucho a veces en la implementación de estas leyes. No sé, pensemos en temas docentes, como el Plan Nacional Docente. Tiene elementos excelentes, a nivel mundial es referente, pero necesitamos más energía en la implementación, necesitamos, digamos, tener más tiempo para poder ejecutar todo eso que se planea. Y ahí yo diría que nos falta a veces, como los países faltan, un sentido de compromiso social por el docente, por la docente, por la educación. Nos falta como una visión de medio-largo plazo en que el país y todas las fuerzas, digamos, democráticas se pongan de acuerdo que digamos, esta es la misión, este es el objetivo que queremos. Baltazar, por último, ¿cuánto juega en toda esta conversación, te va a parecer quizá un poco raro, esto en el aula? Porque en nuestro país se ha hecho muy presente en muchos colegios, se están eliminando los celulares durante toda la jornada escolar, e incluso la tecnología. No, es que es distinto separar tecnología del teléfono celular, que muchas veces la tecnología ya como buena herramienta es positiva en el camino, en el colegio. Pero ¿cuánto afecta a las redes sociales, el uso abusivo de los celulares, todo el tema digital en los colegios, el mal uso y también los caminos que se están llevando en nuestro país, me imagino que también en nuestros países de Latinoamérica? ¿Cuánto juega el tema digital y redes sociales en esta conversión, en este tema que estamos conversando? Pues juega mucho y muchísimo. Hemos visto hace poco una serie de televisión, ¿no?, que trata el tema, ¿no?, de adolescentes y toda la cuestión de cómo las redes sociales están influyendo, por ejemplo, en la cuestión de las nuevas masculinidades, por ejemplo, ¿no?, y cómo eso puede llevar a bullying, etcétera. Entonces, hay un efecto en lo que es el uso que están haciendo muchos niños, niñas y adolescentes, que necesitamos ofrecerles más, digamos, alfabetización mediática e informativa, por un lado. Por lo tanto, si entendemos que hay que retirar el dispositivo de algunos espacios dentro de las escuelas, porque está realmente, claro, ¿no?, llamando la atención demasiado. Es más lo que interrumpe que lo que ayuda. Totalmente. Pero no, yo diría que lo importante es tener espacios en que se utilice el dispositivo en los centros educativos, acompañado por él, la docente,
para justamente trabajar, primero, todo lo que es la alfabetización mediática informacional, o sea, las cuestiones éticas. Los niños, o sea, si bloqueamos totalmente, ¿no?, los dispositivos y no hablamos de ello, ellos y esos niños estarán haciendo cosas que no son adecuadas fuera de la escuela. Entonces, el mensaje es: hay que buscar espacios sin dispositivos en los centros educativos, se entiende, pero también espacios con dispositivos para aprender sobre esto, sobre inteligencia artificial, sobre la ética, ¿no?, de estas tecnologías, y a la vez aprovechar el potencial para aprender disciplinas, como puede ser matemáticas. O sea, hay aplicaciones, por ejemplo, en el mundo de las necesidades especiales para niños, niñas con trastornos de diversos tipos, ¿no?, TEA, etcétera, que esos dispositivos pueden ser una herramienta muy interesante, pero hay que acompañar y saber utilizarlos. Walter Méndez, te agradecemos este espacio, esta conversación, un tema tan importante, fundamental, vertebral para cualquier sociedad como es la formación docente y lo que pasa en nuestros colegios. Muchas gracias. A usted. Gracias, Andrés.